Imagina por un momento a las figuras más oscuras y temidas de la historia, personas cuyos pecados han dejado cicatrices profundas en la humanidad. Estos no son simples errores, sino actos que han marcado el destino de millones. Hoy te adentrarás en un viaje perturbador, donde revelaremos los 7 pecadores más grandes que han caminado entre nosotros. ¿Quiénes fueron? ¿Qué los llevó a cometer atrocidades tan inimaginables? Prepárate, porque sus historias no solo desafiaron su sentido de justicia, sino que te harán cuestionar hasta qué punto puede llegar el mal humano. Suscríbete y activa las notificaciones porque no quieres perderte todo el misterio que traemos para ti en este canal. La ira. Iván el Terrible. Iván IV, conocido como Iván el Terrible, es un ejemplo de la ira llevada al extremo. Gobernó Rusia durante el siglo XVI y fue conocido tanto por sus conquistas como por su temperamento feroz. Enfurecido por las críticas hacia su comportamiento cruel, Iván torturaba animales y no dudaba en castigar severamente a sus súbditos. En una ocasión, convocó a los boyardos, la nobleza rusa, a una audiencia y ejecutó a uno de sus principales críticos, el príncipe Andrei Sisky, arrojándolo a una jauría de perros hambrientos frente a una multitud de testigos. Iván no solo recurría a la violencia para demostrar su autoridad, sino que también incendió Moscú varias veces, culpando a los nobles para que el pueblo los linchara. Su ira llegó a tal punto que en un arranque de furia asesinó a su propio hijo, un acto trágico que fue inmortalizado en una famosa pintura. La vida de Iván estuvo marcada por la ira, y su reinado dejó una estela de sufrimiento y muerte. Es recordado como uno de los líderes más violentos y despóticos de la historia. La gula. Charles Domery. Charles Domery, un soldado polaco del siglo XVIII, es un claro ejemplo de gula desmedida. Su voraz apetito era tan insaciable que mientras servía en el ejército prusiano, decidió desertar y unirse a las filas francesas solo por la promesa de comida. Durante su tiempo en el ejército revolucionario francés, se destacó por comer todo lo que encontraba, desde gatos hasta hierba. Se cuenta que llegó a devorar 174 gatos en un año. En una ocasión, intentó comerse la pierna amputada de un compañero de tripulación, pero fue detenido a tiempo. Su caso llamó la atención de los médicos británicos, quienes realizaron experimentos con él. Durante una prueba, se le alimentó con grandes cantidades de carne cruda, velas y cerveza, sin mostrar ningún signo de malestar. Charles parecía inmune a los efectos de una alimentación tan desmedida, y su capacidad para devorar grandes cantidades de comida era asombrosa. Su insaciable apetito lo convirtió en un caso excepcional en la historia de la medicina y gula. La soberbia. Kim Jong-un. La dinastía de los Kim, que ha gobernado Corea del Norte durante 3 generaciones, es un claro ejemplo de soberbia y culto a la personalidad. El actual líder, Kim Jong-un, sigue los pasos de su abuelo y padre, consolidando un régimen totalitario en el que es venerado como una deidad viviente. Kim Il-sung, el fundador del régimen, fue declarado un dios y su hijo, Kim Jong-il, fue considerado un heredero divino. Kim Jong-un, en tanto, es visto como la última encarnación de esta divinidad. Su régimen se basa en la obediencia ciega y absoluta, con un sistema ideológico que recuerda a los 10 mandamientos del cristianismo. Kim Jong-un es conocido por su temperamento explosivo y por ordenar ejecuciones sumarias de quienes considera desleales o irrespetuosos, incluyendo a su propio tío. La propaganda en torno a su figura es omnipresente, y el culto a su personalidad supera incluso el de otros dictadores históricos como Stalin o Mao. La soberbia de Kim Jong-un ha llevado a Corea del Norte a realizar pruebas nucleares y desafiar a potencias mundiales, todo con el objetivo de mantener su estatus como líder supremo indiscutible. La lujuria. Valeria Messalina. Valeria Messalina, esposa del emperador Claudio de Roma, es uno de los personajes más infames de la historia romana debido a su desenfrenada lujuria. Vivió en una época en la que la moralidad era decadente y permisiva, pero incluso en ese contexto, su conducta sexual fue vista como escandalosa. Messalina era conocida por sus múltiples amantes y por organizar orgías que se convirtieron en leyenda en Roma. En una ocasión, se dice que compitió con una prostituta para ver quién podía acostarse con más hombres en un solo día, ganando el reto tras mantener relaciones sexuales continuas durante 24 horas. Su apetito sexual no conocía límites y su vida estuvo marcada por el exceso y la depravación.
A pesar de ser la esposa del emperador, Mesalina prefería los burdeles y la compañía de hombres comunes, lo que la llevó a protagonizar numerosas aventuras sexuales que finalmente la llevaron a su caída. La envidia, Catalina de Medici. Catalina de Medici, reina de Francia, es un claro ejemplo de cómo la envidia puede influir en el poder y la política. Aunque provenía de una familia poderosa, siempre sintió que no era suficientemente valorada, especialmente en comparación con otras mujeres de la corte. Esta envidia la llevó a manipular y controlar a quienes la rodeaban, incluyendo a sus hijos, que se convirtieron en reyes de Francia. Catalina utilizó el poder de la intriga para mantenerse en control y fue responsable de muchos de los conflictos internos que sacudieron Francia durante el siglo XVI. Su envidia hacia otras figuras influyentes de la corte, como la reina Margarita de Valois, la llevó a planear y ejecutar intrigas políticas que causaron guerras y asesinatos. Aunque es recordada como una astuta política, también es vista como una figura trágica, atrapada por sus propios celos y ambiciones. La avaricia, John D. Rockefeller. John D. Rockefeller, uno de los hombres más ricos de la historia, es un ejemplo perfecto de avaricia. Como fundador de Standard Oil, Rockefeller acumuló una fortuna inmensa, controlando gran parte de la industria petrolera de Estados Unidos. Aunque era conocido por su filantropía, su insaciable deseo de poder y riqueza lo llevó a emplear tácticas monopolísticas para aplastar a la competencia y aumentar su control sobre el mercado. Rockefeller no solo quería ser el más rico, sino también el más poderoso, y su avaricia lo llevó a consolidar un imperio que influyó en la economía global. Aunque al final de su vida donó gran parte de su fortuna, su nombre siempre estará asociado con la búsqueda implacable de riqueza y poder. La pereza, Luis XVI. Luis XVI de Francia, último monarca antes de la Revolución Francesa, es un claro ejemplo de pereza y negligencia en el ejercicio del poder. A pesar de ser rey, Luis XVI prefería dedicar su tiempo a la caza y a otras actividades triviales, dejando las cuestiones de Estado en manos de sus ministros. Su falta de acción y su indiferencia ante las crecientes tensiones sociales y económicas de Francia fueron factores clave en la caída de la monarquía. Mientras el pueblo sufría de hambre y miseria, Luis XVI continuaba con su vida de lujos en Versalles, ignorando las advertencias sobre la inminente revolución. Su incapacidad para tomar decisiones efectivas y su apatía hacia los problemas de su país llevaron a su eventual arresto y ejecución. La pereza de Luis XVI no solo contribuyó a su propia ruina, sino también al colapso de la monarquía en Francia. A lo largo de la historia, los 7 pecados capitales han encontrado representación en figuras cuya vida y acciones han dejado una marca indeleble en la humanidad. Desde la implacable ira de Iván el Terrible hasta la insaciable gula de Charles Domary, estos ejemplos revelan cómo las emociones y deseos desmedidos pueden corromper incluso a los individuos más poderosos. Cada uno de estos personajes, en su época y contexto, fue dominado por un pecado que terminó por definir su legado, ya fuera en la forma de regímenes tiránicos, excesos personales o decisiones que afectaron a naciones enteras. Sin embargo, más allá de la fascinación que estos personajes despiertan, también son un recordatorio de los límites del poder y la fragilidad de la condición humana. A pesar de su influencia y riqueza, muchos de ellos sucumbieron a sus propios vicios, generando caos a su alrededor y en última instancia enfrentando las consecuencias de sus acciones. ¿Con quién compartirías este contenido? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y regresa pronto, que volvemos con más.